tiene la historia deuteronomista, ¿verdad? Ese es el que vamos a concluir hoy. ¿A concluir? Sí, y si es posible vamos a avanzar. Bueno, entonces estamos en la historia deuteronomista y miren, una cosa muy interesante y que nos puede ayudar a pensar también en el proceso de formación del Nuevo Testamento es lo que dice la primera página al final, en el último párrafo, ¿verdad? De la historia deuteronomista, del apunte que yo les entregué. No es ese. Le di 2 páginas la vez pasada. Le di 2 páginas, ese no es. ¿Verdad? Dice historia deuteronomista. Libros históricos por profetas anteriores. Sí, exacto. Bueno, en este último párrafo dice: es importante anotar que algo muy aceptado es que esta obra se basa en una serie de documentos previos, escritos a veces con 2 o 3 siglos de anterioridad. No se olviden ustedes que el proceso de formación de la Biblia ha sido pues algo muy complejo, primero porque la cultura antigua conservaba muchas cosas en la tradición oral y podía estar en la tradición oral años, quién sabe, de siglos. En realidad para ellos su mentalidad era más confiable la tradición oral que la tradición escrita. De la tradición oral, bueno, primero está el acontecimiento, ¿verdad? El Éxodo, por ejemplo, la Pascua de Jesús. Eso genera una tradición oral que se va pasando de grupo en grupo, de generación en generación. Dicen que, por ejemplo, el Evangelio de Marcos fue primero un texto predicado. En un segundo, en un tercer momento, después del hecho de la tradición oral, entonces se fija por escrito. Pero ante todo se fija por escrito por necesidad. Pero ahí cuando se fija por escrito, no necesariamente se fija en el libro que nosotros hoy tenemos en nuestra mano, sino se fija en relatos muchas veces individuales o que permanecen también sin darles conexión, ¿verdad? Solamente en un siguiente momento es que alguien, probablemente una persona o un grupo, una escuela, le da unidad, ¿verdad? Piensen ustedes, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Mateo y de Lucas empiezan con el nacimiento de Jesús, las promesas y el nacimiento. Sin embargo, ¿qué fue escrito primero? ¿Qué creen ustedes que haya sido escrito primero? ¿Los evangelios, los relatos de la infancia o los relatos de la pasión? De la pasión, ¿verdad? Hay una convicción fuerte, ¿verdad?, de que en realidad en los primeros relatos que surgen de la tradición oral, son los relatos de la pasión. Algún autor llega a decir incluso que el Evangelio de Marcos es el relato de la pasión antecedido por un prólogo muy largo, ¿no? Pero en realidad el Evangelio, el centro, es la pasión. Por eso, pues sería un trabajo también interesante leer los Evangelios empezando con la pasión. Los relatos de la infancia probablemente surgen casi al final, ¿verdad?, cuando se van recogiendo las tradiciones, ¿no? Entonces aquí, recuerden que habíamos dicho que muy probablemente con el rey Josías, ahí en ese texto de 2 Reyes 22, se encuentran lo que es conocido como el libro de la ley. Y
antes de Josías, Ezequías, su abuelo, había intentado hacer una reforma en el 720, una reforma religiosa que desafortunadamente no pudo concluir, tal vez empezó, no pudo concluir, llegó su muerte. A él le suceden dos hijos, Manasés y Amón, pues que desconocieron totalmente lo que había iniciado su padre. Manasés de hecho fue un sanguinario, y entonces viene Josías, y Josías retoma la tarea iniciada por Ezequías, pero pues como que, o sea, parece algo providencial, si muchos coinciden que es histórico, que un día, como lo leímos ya, se encontraron el libro de la ley por allá arrumbado, ¿no? Piensen ustedes, no se celebraba la Pascua ya, la Pascua se había olvidado. Entonces cuando el rey Josías se encuentra en ese libro, pues dicen que hasta se rasga las vestiduras y empieza un gran esfuerzo pues por recuperar la historia, viendo lo que dice ese libro. El libro de la ley probablemente es lo que es el grueso, en gran medida, del libro del Deuteronomio, ¿verdad? Y entonces, teniendo presente el libro del Deuteronomio, empieza la gran reconstrucción, diríamos, hacer memoria para recuperar la historia del pueblo de Israel. Hay diferencias en pensar si la obra es solamente preexílica. Recuerdan, lo dijimos, hay más tendencia a considerar que la obra probablemente empezó antes del exilio, con Josías, pero necesariamente se concluye en el exilio, ¿verdad? En el exilio. Y ahí se le da forma final. Algunos hablan de una segunda redacción en el tiempo del exilio. Y en el post-exilio, tal vez quien le haya dado forma a toda esta historia es Esdras, el sacerdote Esdras, en el siglo IV. Entonces, recuerden ustedes que con toda esa recuperación de la historia que se hace, surge pues este gran esfuerzo historiográfico, el más antiguo, dicen muchos, que recoge la historia, ¿no? Y bueno, algunos piensan, ¿por qué interesa bien recoger toda esta historia, ¿no? Bueno, pues algunos creen que más bien es nomás para explicar por qué fracasa la monarquía, ¿no? El impulsor de esta hipótesis, Martín Ott. Hay otros que piensan más bien, no, pues yo creo que esta historia se escribió pues para movernos a conversión, ¿verdad? Y otro autor piensa, no, esta historia se escribe, pues sí, para que nosotros podamos repensar nuestra historia, nuestra vida. Y se le llaman libros históricos, proféticos por los hebreos, por los judíos, porque se dice que es una lectura profética de la historia, ¿no? Es una lectura que anuncia el don de Dios, pero también que denuncia la responsabilidad de los hombres, ¿no? Y explica por qué se da toda esta fracaso o debacle o destrucción del reino de Jerusalén, del reino de Israel, perdón. Y así pues, no me detengo mucho, pero entonces así como en el Evangelio, las tradiciones más antiguas son las que vienen de los relatos de la pasión, y las más recientes son las que vienen de los milagros, los relatos de la infancia, etc. Así también, en esta historia deuteronomista, encontramos muchos relatos que probablemente en su origen aparecían más bien como documentos previos
aislados o simplemente que se distinguían, ¿no? Y que están aquí anotados, ¿no? Por ejemplo, los relatos sobre Josué, ¿verdad? Del capítulo 2 al capítulo 11, que nos hablan de la conquista, ¿verdad? El libro de Josué, capítulo 2 al 11, ¿no? El libro de los jueces, que nos habla de los jueces menores y mayores, del capítulo 3 al capítulo 9. Aquí en Jueces hay un dato que me gustaría señalar. Si ustedes van al libro de Jueces y se asoman al capítulo 5 de Jueces, donde se nos habla de Débora, capítulo 5 de Jueces, nos habla de un cántico de Débora y Barak. Si ustedes tienen la Biblia de Jerusalén, hay una nota a pie de página de la Biblia de Jerusalén que dice, ahí donde dice el capítulo 5, el cántico de Débora es una de las piezas poéticas más antiguas de la Biblia y fue compuesta poco después de los acontecimientos. Es un canto de victoria en el marco de una composición índica. Celebra una gesta de la Guerra Santa en la que Yahvé lucha contra los enemigos de su pueblo, que lo son también suyos. El cántico exalta a las tribus que han respondido a la llamada de Débora e increpa a las que no han acudido a combatir. La enumeración de los nombres de las tribus, ¿verdad? Plantea varios problemas, ¿verdad? Se dice que es muy antiguo, pues, este texto. En lugar de Manasés se nombra a Maquir. En lugar de Galaad era de esperar Gad. Meroz, en el verso 23, no aparece en ninguna otra lista de tribus. No se nombra ni a Judá ni a Simeón. O como consecuencia de su aislamiento en el sur, o porque no se habían aún incorporado a la Confederación Israelita. Bueno, pero lo que quiero señalar es, fíjense ustedes, aquí, en un comentario tan sencillo, nos encontramos este texto que, como dice, es una de las piezas poéticas más antiguas de la Biblia. Esto es lo que personalmente yo valoro mucho de la Biblia de Jerusalén, especialmente las notas, bueno, el texto, pero ante todo las notas a pie de página, ¿no? Porque a veces nos hace referencia a la historia del texto, nos ofrece una versión que está en otro manuscrito, nos ayuda a descubrir cuando algo es una adición, ¿verdad? Cuando algo no es del texto original, por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 16 de San Marcos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita aquí, no? Entonces, estas piezas o estos documentos previos se fueron agregando, ¿no? Y bueno, ahí también, ¿recuerdan su nombre? Cristina, habíamos dejado también, no sé si fue antes de salir, porque usted me avisó, en el libro del padre José Luis Sicre, hablamos del capítulo 8, en donde nos dice de una manera pues muy original, novelada, pero es una creación de él, cómo pudo haber sido toda esta historia, toda esta formación de la historia del crononista, ¿no? Ahí, capítulo 8, 9 y 10 de este libro que hemos compartido con ustedes, se refiere a la historia del crononista. Pero el primer capítulo 8, a mí personalmente se me hace genial porque nos ayuda a imaginar, ¿verdad? Nomás que me he encontrado yo con el problema
en algunos grupos que toman esa historia como verídica. No es verídica, ¿no? Es más bien como algo que el autor muy originalmente se imaginó. Él tiene un libro sobre Josué, ¿verdad? Entonces él conoce pues muchas de esas cosas, pero toda la historia es terrorista. Entonces dejamos este capítulo por leer, que nos permitiera como entrar en la comprensión de este tema, ¿no? Lo que dice de Débora es lo que dice que no es verdadero. No, lo que digo del capítulo 8. Bien, el tercero, la historia de Samuel y los orígenes de la monarquía, en la que quedó incluida la historia del arca, ¿verdad? Los orígenes de la monarquía. Bueno, cuando uno lee esos textos, es interesante descubrir allí que hay textos que están en favor de la monarquía y hay textos que están en contra de la monarquía. Quiere decir que fundar la monarquía no fue algo sencillo. De hecho, para Samuel, radicalmente fundar la monarquía es un signo de rebelión o de infidelidad a Dios. E incluso Samuel se dice que tiene que consultar a Dios y Dios ya lo serena y lo apacigua y le dice, no, pues déjalos que hagan. Bueno, no les dice que hagan lo que quieran, pero si no, déjalos. Entonces, fíjense ustedes, es interesante cómo estas historias, especialmente algunas, ¿quién de nosotros no ha escuchado de Goliat? ¿Quién de nosotros no escuchó de Samuel? Ante todo de David. De David que se pelea contra Goliat. O de Salomón. Entonces, aunque no conozcamos suficientemente estos libros, pues es interesante que en la tradición popular, sea por la catequesis, sea por otros medios, conocimos esta historia, ¿no? La historia de la subida de David al trono, ¿verdad? Cómo David manda a su guerrero, el esposo de Urias, gracias. El esposo de Betsabé. Bueno, entonces dicen que estos textos de Samuel es de lo mejor de la literatura narrativa de la tradición de Israel, porque captan nuestra atención, porque nos permiten adentrarnos ahí en el texto, simpatizamos con uno, nos parece raro otro, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que Saúl estuvo persiguiendo a David por buen tiempo? Que David pudo haberlo eliminado y no lo hizo porque tenía mucho respeto por el ungido de Dios, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces está la historia de la sucesión del trono de David, la historia de Salomón. ¿Saben ustedes? A mí lo que siempre me llamó la atención, alguna vez yo di clase de libros históricos en el seminario, no sé si en el Instituto Bíblico, los personajes que aparecen ahí son personajes de carne y hueso, no están idealizados, como tal vez algunos pensaríamos. Entonces, Saúl es el primer rey, pero también desilusiona no solamente a Samuel, sino a Dios mismo. David es una estratega militar, es una estratega militar, pero pues tiene una debilidad por ahí, y su debilidad mayor no es que se haya enamorado de Betsabé, sino que no sabe qué hacer con sus hijos, no sabe conducirlos. Uno de sus hijos quiere dar un golpe de estado, el hijo mayor, Absalón, ¿verdad? Y andan sus tropas de David buscando defenderlo,
Y cuando matan o muere Absalón, David se encierra, ¿no? Y casi se enoja con los militares, entonces se quedan todos desconcertados, ¿no? Salomón, pues ha trascendido que fue un sabio, ¿verdad? Pero que no le nombraron a una mujer porque se le iba la sabiduría no sé por dónde. Entonces, tranquilamente el capítulo 11 de Reyes dice que tuvo 1000 mujeres. 700 esposas y 300 concubinas. ¿Dónde? Mi suegra. Mi suegra. Con todo respeto por las suegras presentes, ¿verdad? No había pensado en ese detalle, José. Entonces, es un hombre también, bueno, y aparte está muy apegado a su mamá, porque en realidad él no era el sucesor legítimo y su mamá lo ayudó, ¿verdad? Es un sabio, es un militar, pero pues su corazón lo gobierna en otras cosas. Entonces, pues a mí se me hace un dato muy bonito de la Biblia que nos presente a los personajes de carne y hueso. En otras partes encontramos también personajes así, ¿no? A veces tenemos la tentación de idealizar, ¿no?, a los personajes bíblicos. No, estos señores en realidad fueron hombres muy concretos y que tuvieron fallas, ¿verdad? Algunos bastante delicadas, ¿no? Bien, está también las historias de Elías, Eliseo y otros profetas. Estas historias son antiquísimas también. Me tocó hacer una vez un trabajo sobre Elías y en realidad los orígenes de ese texto, ¿se acuerdan de aquel hombre que era militar y que a Eliseo lo cura de la lepra? Y que lo manda al río Jordán a bañarse 7 veces, Sí, y él se siente humillado porque ni siquiera lo recibe. Ni siquiera lo recibió. Ajá. Y uno de sus subalternos le dice: nada pierdes con hacer lo que te dicen. Y va a ser Sí, ¿verdad? Naamán en Sirio, ¿verdad? General, ¿verdad? Es un texto muy bello, lo que nos puede enseñar, pero Eliseo y Elías también son textos de una tradición, de tradiciones que se pierden, pero que fueron recopilados. Algunos textos muy simpáticos, algunos textos de Eliseo, por ejemplo, ¿se recuerdan? Aquel día que va subiendo o caminando y hay un grupo de niños ahí y luego lo empiezan a ofender gritándolo: sube pelón, sube, sube pelón, sube. Nos recuerda aquel programa de... Entonces, pues se ve que Eliseo tenía su carácter, porque se voltea enojado, ¿verdad? Y fulmina a los niños de puro coraje, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No sé si ustedes tengan esa mirada también, ¿verdad? Ojos que matan, ¿verdad? Bueno, y algún otro texto también, ¿no? Pues textos que se pierden en la tradición, pero lo interesante, y ahí está la bondad, me parece, del texto del padre Sicre, como nos platica la historia, la formación de la historia del Deuteronomista, porque ahí nos habla, por ejemplo, de cómo Josías se organiza junto con su gente religiosa, escribas y religiosos, para que vayan por los pueblos a recuperar tradiciones, a recoger tradiciones, ¿no? Que son tradiciones un poco como las que estamos citando. Y finalmente, los anales de los reyes de Israel y de Judá, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Es curioso, pero esto se repite más de una vez,
en los relatos que encontramos en esta historia, dice, esto se encuentra más bien en los anales de los reyes de Israel y Judá. Pero esos anales no sabemos qué son, ¿verdad? Y allí la historia del padre sigue, o el cuento, dice, bueno, ¿y esto dónde lo vamos a poner? Porque es un listón que y así. No, pues nomás pon lo que están en los anales de los reyes. ¿Verdad? Así como, bueno. Bien, una segunda cuestión hoy, vean ustedes, estoy en la segunda página, se admite también que los autores deuteronomistas no se limitaron a recopilar y empalmar documentos, les dieron unidad literaria y teológica, o sea, fueron entretejiendo, ¿verdad? Esto es un trabajo muy interesante, ¿no? Los evangelios también recopilan tradiciones y el evangelista le va dando unidad al texto de tal manera que parezca un solo relato, ¿no? ¿Verdad? Los textos, bueno, de la pasión, pues los conocemos. Probablemente después vinieron los textos de los milagros, de la relación de Jesús con sus apóstoles, la relación con el pueblo, y muy al final los textos que nos hablan de la infancia y que supone ya un trabajo mayor de reflexión y de recopilación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían los autores antiguos? Nos puede parecer raro, pero es una de las comprensiones que tenían los autores antiguos sobre el autor. Como no había derechos de autor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le van dando unidad los autores antiguos a un libro, a un discurso? Bueno, ponen discursos en boca de los personajes más famosos de cada época y en momentos claves, ¿no? Ponen discursos. Lo que decíamos la semana, o no la semana pasada, sino no sé si lo comenté aquí o lo comenté en otro lado, pero decía yo, no se olviden ustedes que los evangelios no fueron escritos contemporáneamente a Cristo, ¿verdad? Fueron escritos 30, 40 o 50 años después. Eso no obsta para que en la iglesia se haya recogido la palabra de Jesús lo más posible, o también para que la iglesia ponga en boca de Jesús algunas cosas que probablemente dijo, o a lo mejor la iglesia ha ido meditando y reflexionando. ¿Sí? Esto es importante, porque a veces nosotros leemos el Evangelio pensando que Jesús lo dice directamente en aquel año 30, 31 de su vida. Más bien son textos que aparecen después y que el autor no tiene empacho en poner en boca de Jesús. Entonces, si eso lo hacen en el tiempo de Jesús, mucho más lo hacían antes, donde se pone en boca de Moisés un discurso. El libro del Deuteronomio está dividido en 3 grandes discursos, y es Moisés el gran legislador que los pronuncia, o Josué, que se despide del pueblo en el capítulo 23 de Josué antes de morir. Entonces también desarrolla un discurso, ¿no? Samuel cuando cede su puesto al rey al nuevo rey Saúl, ¿verdad? También da un discurso, ¿no? O David en su lecho de muerte, ¿verdad? O Salomón al consagrar el templo. Esto
pues va cambiando toda nuestra manera de situarnos ante la Biblia, ¿verdad? Porque en ese sentido nos falta mucho, pues, de conocer a la Sagrada Escritura como pues un texto que tiene una historia de formación del texto muy compleja, ¿verdad? A continuación está un poco lo que ya dije en cuanto a la finalidad de la obra, ¿no? Bueno, Martín Knott, que es el que puso este gran planteamiento de la historia deuteronomista, tenía una visión muy pesimista, pensaba que su autor solo pretendía ofrecer un mensaje pesimista. Hemos pecado y por eso estamos así ahora. ¿Verdad? Otro teólogo, Conrad, él veía en la liberación de Jeconías un mensaje final de esperanza, actualizado en el destierro. Y Wolf interpreta la historia como una llamada a la conversión. A la conversión. A ver, pues a lo mejor pudiera tener un poquito de los tres, ¿no? Sí, claro. Claro, porque como hemos ya insistido, los últimos capítulos del segundo libro de Reyes, pues realmente nos dejan un sabor amargo, ¿verdad? Porque la manera como el rey Sedecías es tomado preso, ve a sus hijos que los matan, y a él, imagínense ustedes, le sacan los ojos y luego se lo llevan preso. Y pues saber que en la historia de Israel solamente podemos encontrar dos reyes buenos, ¿verdad? Hay una responsabilidad del pueblo muy grande, ¿verdad? Y que a veces el hombre de hoy, o nosotros, ustedes también mujeres, podemos ser muy osados en la experiencia de fe, porque sabemos que Dios es misericordioso, ¿no? Sabemos que es compasivo, sabemos que podemos confesarnos y Dios nos perdona, o aunque no nos confesemos, pues sabemos que Dios es grande en compasión, ¿verdad? Y no, pues he encontrado muchas personas. Me acuerdo todavía un caso de una persona que detuvieron en el puente porque iba cargado de droga, una persona conocida, y su esposa estaba muy triste porque Dios no había respondido a sus oraciones. Digo, ¿por qué no respondió? No, pues yo le decía, pues si de hecho ya era el último viaje. Era el último viaje, entonces pues, yo le había pedido mucho a Dios que ya lo protegiera para ya se alejara de eso, ¿no? Entonces, pues a veces nos arriesgamos mucho, ¿verdad? Nos arriesgamos, si es en infidelidades de cualquier tipo, si es en ofensas o violencia, ¿no? Y de pronto somos muy religiosos, pero ese tipo de cosas, pues, como lo veremos ahorita en el capítulo 30 de Deuteronomio, en nosotros está también el que seamos beneficiarios de las promesas del Señor. No lo podemos estar tentando, ¿no? Como sucede con Jesús cuando es tentado, ¿no? Que no se deja ganar, pues. Entonces, así como decía usted de que estas tres cosas pueden responder a la razón por la cual la obra deuteronomista fue escrita, así también muchos piensan que se concluyó en el preexilio, después otros insisten que en el destierro, en el postdestierro, pues también, más bien, si pudiéramos hacer un consenso, pues podríamos decir que sí, efectivamente parte se inicia antes del exilio, se continúa en el exilio, pero su forma final la da Esdras, ¿no? En el post-exilio, ¿no?
Y no se olviden ustedes, ¿verdad? Eso que dice también nuestro autor, José Luis Sicre, que al final Esdras tal vez pudo haber pensado que el Pentateuco, más que Pentateuco, era un Tetrateuco, 4 libros: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Números, perdón. Y 4 libros. Pero entonces toma el Deuteronomio, que es introducción a la gran obra deuteronomista, y lo integra acá de este lado. Bueno, pero ¿por qué hace ese movimiento, verdad? Le preguntan. No, pues porque habla de Moisés, ¿verdad? Y todo el Pentateuco habla de Moisés, salvo el Génesis. Entonces está más lógico que este texto de Deuteronomio se venga para acá, entonces así surge la gran obra del Pentateuco, ¿no? Es probable que haya sido así, tal vez, ¿verdad? Se puede aceptar como auténtico, toda esta propuesta de la historia deuteronomista afecta notablemente lo que sabíamos o hemos estudiado de la gran obra del Pentateuco. Ahí está, ¿no? Esto que les estoy comentando, ¿no? Porque cambia totalmente. ¿Qué es lo que tradicionalmente aprendemos del Pentateuco? ¿Cuántos libros son? Pues 5, padre. ¿Cómo se pudo haber construido el Pentateuco? ¿Se hizo de una vez por todas, en una sola mano? ¿O fueron surgiendo tradiciones, no? Pues se habla de la teoría documentaria, hipótesis, perdón. Y entonces, a lo mejor, sí, a lo mejor una tradición muy antigua, la tradición yavista, la tradición elohista, la tradición sacerdotal, deuteronomista. Pero entonces ahora caemos en la cuenta que la tradición deuteronomista en realidad es la historia deuteronomista, que, fíjense ustedes un dato, las palabras, la manera como está escrito el Deuteronomio con un lenguaje original, no aparecen esas palabras en los 4 libros anteriores, ¿verdad? Entonces, pues eso significa que el Deuteronomio o es una obra original o pertenece a otra obra, como ya hemos dicho, la obra deuteronomista, ¿no? Bien, entonces, vayamos concluyendo estas hojas, ¿no? Dice, los puntos más revolucionarios de la teoría de Noth son los siguientes. Primero, la obra deuteronomista es obra de un solo autor, no de una escuela. Como comenzó, ahí tenemos 2 Reyes 22, ¿verdad? Este autor vivió y trabajó en tiempos del exilio, redactando su obra en la provincia de Samaria, cerca de Mishpah y Betel. La historia del deuteronomista representa el primer intento serio de historiografía dentro de Israel. Antes del exilio no existió esfuerzo semejante. Y en esto, pues algunos resaltan que en comparación con los escritos de otros pueblos, esta historia recogida es algo singular, es algo original, ¿verdad? Esta obra inicia con una gran introducción teológica, que es el libro del Deuteronomio, que asienta las bases, pues para que el pueblo sepa conducirse adecuadamente, y ya desde ahí se les anticipa: si cumplen con la norma del Señor, vivirán; si no, pues morirán. Pasen ustedes al capítulo 30 del Deuteronomio en sus Biblias, por favor. Capítulo 30, versos 15 al 20. 15 al 20. ¿Quién nos ayuda?
A leer, sí, José, por favor. Deuteronomio 30, de 15 a 20. La latinoamericana dice: escoge el camino de la vida. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra, el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios, y sigas sus caminos, observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te glorificarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no me escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durará largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé, escucha su voz, uniéndote a Él para que vivas y se prolonguen tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé lo da a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, la fe es un don, la gracia, el amor de Dios es un don, pero también hay una responsabilidad en el hombre, en la mujer. Es una elección. ¿Sí? Es una elección. Entonces te pongo ante ti eso, tú eliges. Y esto es, pues, me parece a mí muy interesante, ¿verdad? Porque, pues, quiere decir, todavía hasta hoy, este texto nos enseña muchísimo. En gran medida, el hombre es constructor de su destino. Tal vez para el hombre creyente, en alguna medida, su destino se construye junto con Dios, pero siempre y cuando sea fiel a Dios, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Hay algún subtítulo, José, en tu Biblia, el capítulo 29, del 21 al 28? Del 29, que es la cuarta parte. Sí. Últimas exhortaciones y muerte de Moisés. Josué será el sucesor. ¿El 29? Es el 29. Lo que está diciendo el subtítulo. Ah, bien, ok. Aquí la Biblia de Jerusalén dice perspectivas de destierro. Y luego el capítulo 30, verso 1 dice vuelta del destierro y conversión. Cuando leemos con atención el Deuteronomio, pues nos damos cuenta que ya desde ahí se anticipa que al pueblo de Israel le va a ir así va a estar de acuerdo con su conducta, ¿no? Sí, Julio. ¿No podría ser que entonces el libro se escribe después del destierro? Sí, es lo que hemos estado diciendo. ¿Por qué dices eso? Pues porque ya habla del destierro como pasado, ¿no? En eso que acaba de mencionar. Efectivamente, es lo que ha hecho, bueno, es lo que hizo a este autor Martín Ott y a otra gente. ¿Cómo es que este libro del Deuteronomio, tan antiguo, nos habla de la conquista, el Pentateuco, nos habla de la entrada, ¿verdad?, en la tierra, pero ya nos está hablando también de la posibilidad de un destierro? Entonces, definitivamente es una relectura, ¿verdad?, a la luz de los acontecimientos presentes, esta desgracia, ¿no? De hecho, Posteriori, en el Evangelio a veces se pone en boca de Jesús algo que pudiera parecer una profecía. Por ejemplo, el templo de Jerusalén, con toda su grandiosidad, fue destruido en el año 70.
40 un poco años después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Y entonces pone en boca de Jesús un anuncio de lo que va a suceder con ese templo, y va a ser destruido y no quedará piedra sobre piedra. ¿Recuerdan? Ahí es lo que les decía hace un momento. ¿Cómo dijiste a posteriori? Posteriori. En los estudios bíblicos se dice vaticinum ex eventu, o sea, se vaticina, se anuncia antes de los eventos a través de un texto lo que va a suceder, pero en realidad ya sucedió. Entonces se está interpretando. Entonces, el evangelio que vamos a escuchar mañana en San Marcos, el sol dejará de brillar, la luna perderá su luz, etc. Estoy citando de memoria. Las estrellas caerán, todo se bamboleará. ¿Qué onda? O sea, ese texto, ¿Jesús lo dijo así tal cual? ¿O qué querrá decirnos ese texto? Por eso yo los invito a leer con atención la Biblia. A mí me gusta, me ayuda, y quisiera tener más elementos para mirar más atrás, como decía un autor, ¿no? Leer por detrás de las palabras, ¿no? Leer por detrás de las palabras. ¿Por qué habla Jesús así? ¿Jesús dijo eso? ¿Anunció eso? O más bien, es una situación que está viviendo la comunidad de Marcos en Roma, que le hace reflexionar en la persona de Jesús, y que incluso pone en boca de Jesús este diálogo. Probablemente sea esto segundo. No quiere decir que no sé si me explique bien, porque no quiero confundirlos. No se olviden, la primera comunidad tiene una convicción muy grande, profunda, de que Jesús sigue hablando a su comunidad, a sus discípulos, a través de la iglesia, a través de la comunidad. ¿Verdad? ¿Me explico? Como nosotros también creemos ahora que Dios sigue hablando a la iglesia a través del Papa. Entonces, esto es un artificio, digamos, literario, en el buen sentido de la palabra, por la cual el autor probablemente está interpretando el derrumbe del imperio, de Jerusalén, la agresión tan fuerte que fue la llegada de los romanos a Jerusalén en el año 70, destruyeron todo, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha ido a Jerusalén, ese templo grandioso, solamente queda el muro de lamentaciones, y ya no se volvió a reconstruir, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Qué pasó, José? ¿Ibas a decir algo? Sí, yo creo que es especialmente en el exilio, todos aquellos que lo están viviendo y están tan angustiados y apenados porque está pasando, están esperando su libertad, empezaron a escribir por adelantado lo que iban a probablemente a recuperar de su iglesia cuando regresaran. Y ahí es cuando podemos hablar del hecho posteriori y el posteriori, porque una vez que ya recuperaron, por ejemplo, el libro de la ley se encontraron en el mismo templo, entonces esa de alguna manera, y con lo que ya habían escrito durante el exilio, fueron conformando de alguna manera esa historia antes y después. Pero concretamente con este libro de la ley que se encontraron, pues volvieron a pensar en los rituales que ya habían tenido, que habían perdido y que empiezan a tratar de recuperar. O sea, recuperar su historia. Sí.
Porque ya, la ley ya, el libro de la ley que encontramos ya anteriormente pues ya estaba escrito, perdido. Regresan del exilio, se encuentran ese libro de la ley y empiezan a recuperar sus rituales, ¿verdad? sí, pero aún ese libro de la ley, no necesariamente el libro de la ley es todo el libro. No. Es gran parte de lo que tenemos ahora en el libro de Deuteronomio. Tiene sus añadidos, tiene, o sea, habría que estudiarlo con atención, pero es en la base aquel libro encontrado, ¿no? Sí. Entonces, no sé si esto también responde a tu pregunta, pero es precisamente eso, o sea, al vivir una desgracia, el pueblo mira hacia atrás y recuerda de alguna manera, pues esto ya se nos había dicho por los profetas, por los enviados, pero ante todo, en ese libro de la ley y en otras cosas, descubren que Dios había anticipado que de no conducirse de cierta manera, pues el pueblo iría a la ruina, ¿no? Sí. Entre otras cosas muy importantes se habla del maná, que prefigurado posteriormente, pues va a ser el culmen en Jesucristo, el pan de vida. Sí, nomás que recuerda que el maná está más presente en el Éxodo, en Números, ¿verdad? Sí. Más en la obra del Pentateuco, ¿verdad? Aquí en la obra de la historia del Deuteronomista, sí hace referencia, tal vez contadísimas veces, ¿no? Pero en fin, aquí lo más importante es que ante un evento ya sucedido, y eso es lo que podemos aprender mucho nosotros, ojalá Dios nos conceda entrar en esa escuela. La Biblia es una permanente relectura de los acontecimientos a la luz de hechos fundantes, ¿no? Como el Éxodo en este caso, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros vivimos en la vida, pues pueden suceder, como dice la canción, siempre caigo en los mismos errores, pues porque no aprendemos de nuestra historia, ¿verdad? O alguien que dice con toda sencillez, es que yo soy así, ¿verdad? Yo soy así, y a quien le guste viene. Bueno, ¿y por qué los demás tienen que soportarte, verdad? O sea, tú eres así, pero puedes ser diferente, si tú quieres, ¿no? No se diga en un cristiano adulto, ¿verdad? Entonces, en cambio, el hombre o mujer que acostumbran meditar, reflexionar, San Ignacio de Loyola propone el examen de conciencia, ¿no? Y si es posible diario, cosa que a mí me parece muy difícil, pero por lo menos cada tercer día o cada semana, ¿no? Porque de esta manera tomamos más conciencia de lo que hemos vivido, de lo que hemos realizado, de por qué lo hemos realizado. No sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? A veces yo mismo, porque trato de estar atento, andando manejando, ¿no? Me rebasa uno y lo veo que es un abusón, y ahí voy yo detrás de él a ver, vas a ver quién es el... Después digo yo, bueno, ¿y por qué me dejé enganchar? ¿Por qué me dejo? Viene una persona X y yo de pronto contesto muy brusco o algo, ¿no? Bueno, ¿y por qué me conduje así? Pues esa señora, ¿qué culpa tiene, no? Bueno, resulta que uno trae sus broncas al interior y las refleja, las expresa, ¿verdad? Y en eso, bueno, vamos a seguir insistiendo a los autores bíblicos, la palabra de Dios nos enseña muchísimo, ¿verdad? Porque hagan de cuenta, es volver, llamamos la experiencia fundante, el Éxodo, o en el Nuevo Testamento, la Pascua, y entonces releer todo a la luz de la Pascua.
Pero no solamente es la muerte y resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de aquel texto de 2 Corintios 4, donde dice San Pablo, llevamos por todas partes la muerte de Jesús para que se manifieste su vida? Entonces, en todo momento, pues hay que llevar también la experiencia de fe, ¿no? No solamente en el templo, no solamente en ciertos momentos. Y esto pues me parece que puede ser una promesa que nos va llevando a la conversión progresiva. Ya el hecho de tomar conciencia de lo que dijimos, de lo que hicimos, de por qué lo hicimos, ese puede ser un buen antídoto para después cuando se repita esa experiencia. Y en eso, pues ojalá vayamos aprendiendo cada vez más a mirar, a releer, ¿verdad? Esa es una de las experiencias que a mí me parecen muy enriquecedoras de la Biblia, ¿no? Bueno, vamos terminando. La historia deuteronomista, dice aquí, representa el primer intento serio de historiografía dentro de Israel. Antes del exilio no existió esfuerzo semejante. Antes del exilio no existió esfuerzo semejante. Y me parece que el hecho de que un pueblito perdido en medio de las potencias del mundo sea tan celoso de su historia al punto de recuperarla para comprender el presente, es una escuela de la cual podemos aprender mucho, ¿verdad? De la cual podemos aprender. Esta obra inicia con una gran introducción teológica, que es el libro del Deuteronomio, como ya dijimos, que ofrece las claves de interpretación y valoración de la historia. Fe en un solo Dios y aceptación de un solo lugar de culto. Esa es otra cosa que se repite a lo largo del libro de Deuteronomio. ¿Y por qué se escribe así, se insiste? Pues porque por la división de los reinos, el reino del norte facilitó, propició que se crearan otros santuarios. El rey Jeroboam, muy astutamente, permite que se cree otro templo fuera de Jerusalén para que la gente del norte no vaya a Jerusalén. Y así otros santuarios, ¿verdad? En Siquem, en Mizpah, en diferentes lugares. Y entonces por eso el Deuteronomio, ¿verdad?, insiste un solo santuario que es Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué pretende este autor? Se trata ante todo de adoctrinar sobre el sentido genuino de la historia de Israel. Desde la conquista de la tierra hasta la desaparición del antiguo Estado, todo esto es consecuencia de nuestros pecados. Solo cabe aceptar el castigo de Dios. No queda esperanza para el futuro. Otro elemento que podemos aprender de esta historia es que el pecado tiene consecuencias colectivas, no solamente individuales o personales. El pecado de los padres tiene consecuencias en una familia, no solamente en ellos. El pecado de un obispo trae consecuencias a un pueblo, la comunidad encomendada. El pecado de un presidente trae consecuencias a un pueblo. Y esta es una de las enseñanzas muy grandes que descubrimos en Jeremías. No se olviden, Jeremías es contemporáneo de Josías, de esta gran historia deuteronomista al inicio, y Jeremías precisamente habla del pecado colectivo. En eso que tal vez nos falta meditar mucho. Nos falta meditar mucho, porque con toda sencillez
Aquí en México a veces nos dejamos envolver por la costumbre, la fuerza de la corrupción y podemos justificarnos, ¿verdad? No, pero ¿qué tiene que ver 100 pesitos que le doy al tránsito con otras movidas mucho más grandes que dan otros? Pues sí, pero eso no es correcto, ¿verdad? Todos somos de alguna manera cómplices, dice un santo, cómplices del mal, ¿verdad? Porque tantas veces he dejado anidar en mi corazón el deseo de venganza, el deseo del mal, desearle al otro esto, lo otro, etc. Todos somos cómplices de alguna manera. Y en esto, el Deuteronomio no se olvide, las consecuencias del pecado de los reyes, de los falsos profetas, de los sacerdotes, no solamente recayeron sobre ellos, sino sobre el pueblo. ¿Verdad? Y eso también es importante. Bueno, algunos textos a meditar. Les voy a pedir que lean estos textos para poder ir, ¿saben? Me hablaron para ir a Perches con un difuntito, una familia de un difunto. El capítulo 4, 21 y 31, a 31, perdón. Capítulo 8, capítulo 12, capítulo 17, 14 al 20, capítulo 30, 15 al 20, que lo leímos hoy. Perdón, ¿me puede repetir el último, padre? 30, 15 al 20. Deuteronomio. Y Dios mediante, no vamos a detenernos en todo el libro, pero sí a dar una introducción general, que ya le pasé a Jorge, y entonces espero que la haga llegar o sacamos copias, a ver qué hacemos, ¿no? Porque... ¿Del segundo de PDF? ¿Perdón? ¿De cuál texto? Deuteronomio. El libro del Deuteronomio. Ese que nos hace ayer. Ah, bueno, muy bien. Ok. Que es el que tener una visión. Bueno, mi intención es esta: no agobiarlos en detenernos libro por libro, sino tener una visión general, si es posible, en una sesión, y a lo mejor subrayar, señalar el aporte que pudo haber dado ese libro al momento del exilio, en la situación de destierro, en la desgracia que vivió el pueblo, ¿no?